Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Canalateca. Yo soy Raúl y, como es habitual, hoy voy a atender a una de vuestras peticiones. Concretamente, me habéis preguntado cómo se configura la inclinación del espejo del copiloto a la hora de poner la marcha atrás. Pero como esto no es lo único que podemos configurar, hoy os enseñaré todo lo que podemos hacer con los espejos retrovisores. Y si habéis participado en el sorteo que anuncié la semana pasada, podéis consultar el resultado en canalateca.com o en mi canal de Telegram. Bueno, empezamos por lo fácil. El vehículo viene configurado de serie de manera que los espejos retrovisores exteriores se pliegan y se despliegan automáticamente. Cuando abrimos la puerta, o bien cuando la cerramos. Lo mismo si abrimos con el mando. O si cerramos. Por cierto, si os gustan las pegatinas de los espejos, os dejo el enlace en la descripción. Si tenéis la suerte de poder aparcar en una plaza amplia y no veis la necesidad de plegar y desplegar cada vez los espejos, los podéis configurar en el sistema de infoentretenimiento. Buscamos el icono del coche, ajustes, retrovisores y limpia parabrisas y desactivamos plegar al bloquear el vehículo. Ahora ya podemos cerrar el coche y, como podéis ver, los espejos se mantienen abiertos. Los espejos se pueden regular eléctricamente, como seguramente ya sabéis. Tan solo tenemos que seleccionar L para el espejo izquierdo o R para el derecho, girando la rueda, y mover adelante, atrás, izquierda o derecha para ajustar el espejo. Otra cosa que podemos configurar en los retrovisores exteriores es su movimiento sincronizado. ¿Y esto qué significa? Pues que en lugar de ajustar ambos espejos por separado, como acabo de hacer, si habilitamos esta opción, ajustando el espejo izquierdo, el derecho se ajustará automáticamente. Si hace mucho frío y los espejos se empañan, girando la ruedecita hasta esta posición, los espejos se calentarán y en unos minutos se eliminará el vaho o el hielo que se pudiera haber formado en ellos. El botón de plegado de espejos es especialmente útil si tenéis desconectado el plegado automático durante la apertura o cierre, o si, por ejemplo, lavéis el coche en un túnel de lavado automático. Para volver a abrir los espejos, tan solo tenemos que mover la ruedecita a cualquier otra posición. También puede ser útil si iniciamos la marcha con los espejos plegados. Como podéis ver, se abren sin problemas. Lo que no podemos hacer es plegar los espejos en marcha si superamos una determinada velocidad. Ahora mismo no se me ocurre ninguna situación por la que queramos hacer eso, pero tienes que saber que si lo intentamos a más de 50 km/h, los espejos se mantendrán abiertos aunque giremos la ruedecita a la posición de cierre. Como podéis ver, giro la ruedecita y los espejos no se pliegan. Y por último, vamos a ver la función de bajar espejo al dar marcha atrás. Esta función es especialmente útil cuando aparcamos, ya que nos permite ver el bordillo. Para activarla, volvemos al menú de retrovisores y pulsamos donde pone bajar al dar marcha atrás. Para que funcione, tenemos que tener la ruedecita del espejo en la posición R. Ahora ponemos la marcha atrás y, como veis, el retrovisor derecho se inclina.
Y si quitamos la marcha atrás, podéis ver que el espejo se mantiene inclinado. ¿Pero cuándo vuelve a su posición normal? Pues hay tres maneras. La primera es cuando apagamos el coche. Y si estamos desaparcando, el espejo volverá a su posición normal cuando el coche supere los 15 km/h. Y por último, también puede volver a su posición normal si giramos la ruedecita a cualquier otra posición. Pero como cada uno de nosotros tiene el asiento del conductor en una posición distinta, también podemos configurar esta inclinación. Para configurar la inclinación, nos aseguramos de tener la rueda de los espejos en la posición R. A continuación, engranamos la marcha atrás y sin quitarla, ajustamos la inclinación que queramos. Ahora, para que veáis la diferencia, voy a exagerar la inclinación. Luego, quitamos la marcha atrás y la posición quedará memorizada. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. Y eso es todo por hoy. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda o pregunta o algún tema que queréis que trate, me lo podéis pedir en los comentarios o en mi canal de Telegram. Adiós.